Buenas tardes. Antes que nada, queremos darle las gracias a todos ustedes por su presencia. Para nosotros es un gran honor que nos acompañen en la sustentación de nuestro proyecto de grado denominado Clasificación de glóbulos blancos diferenciados con técnicas y herramientas de procesamiento digital de imágenes y algoritmos de Machine Learning. Nuestro grupo está conformado por Santiago y quien les habla Carlos. Nuestra asesora es la ingeniera Luz Villamizar. Nuevamente, buenas tardes para todos. Vamos a empezar dando una descripción del proyecto y un contexto. Vamos a definir qué es el hemograma. Este es un análisis de sangre completo donde se valora la salud de la persona y en el cual se pueden detectar diferentes tipos de enfermedades, tales como anemia, infecciones, leucemia, diabetes, entre otras. Este examen es el más comúnmente realizado en el laboratorio clínico y en él se hace el recuento de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Para este proyecto de investigación en particular, nosotros vamos a detectar los 5 glóbulos blancos diferenciados. Estos componentes sanguíneos pueden ser caracterizados y diferenciados por su textura, por su color, por su tamaño, por su morfología y por su núcleo. El aumento o la disminución de los valores de estos representados en el hemograma le indica al profesional de la salud si el paciente puede llegar a presentar cierto tipo de enfermedad sanguínea. También es importante saber qué es Machine Learning. Esta es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos para hacer predicciones. Se dice que este es un proceso cíclico, el cual está dividido en tres etapas. Tenemos la experiencia E, la tarea T y la medida de desempeño D. La experiencia E puede ser el etiquetado de los datos que cumple un proceso para llegar a la tarea que puede ser la clasificación de estos. Los datos son medidos, valga la redundancia, con las medidas de desempeño. Si estas medidas son las óptimas, puede mejorar nuestra experiencia E. Ahora bien, ya teniendo claro el contexto, es importante definir cuál es el problema que surgió para nosotros realizar esta investigación en particular. Actualmente existen diferentes métodos para la clasificación, cuantificación y la detección de estos componentes sanguíneos. Existe un método tradicional que propone el uso de un hemocitómetro o cámara de Neubauer, donde el bacteriólogo es el encargado de realizarlo cada etapa para dar los datos a los pacientes. El error en esta metodología es del 20 al 30%, el error humano, según un estudio realizado en la República de Colombia del año 2015. También tenemos los sistemas automatizados. El inconveniente que presentan estos sistemas es que llegan a superar los 6.000 euros. Esto sumado a su costo de mantenimiento y la poca disponibilidad de repuestos que existen. En Colombia, como tal, no existe una alternativa costo efectiva que esté al alcance de los laboratorios e instituciones de bajo y mediano presupuesto, o que represente en sí una homogeneidad para todas las instituciones en el territorio nacional. Por consiguiente, estamos expuestos constantemente a errores de transcripción manual, gastos en costos y en tiempos de operación por parte de las instituciones prestadoras de salud. Esto conlleva a la siguiente pregunta de investigación que nosotros nos planteamos. ¿Cuál es el rendimiento de un algoritmo con técnicas de procesamiento digital de imágenes y modelos de Machine Learning para clasificación de glóbulos blancos diferenciados y su posible contribución al análisis de muestra de sangre en el laboratorio clínico? Antes de responder la pregunta de investigación, es necesario saber el por qué y el para qué de nuestro proyecto. Nosotros nos quisimos centrar en dos impactos principales, un impacto científico y un impacto económico. Con respecto al impacto científico, tenemos que el hemograma es una de las tres pruebas que más se solicitan en el laboratorio, por tanto, esto es una necesidad diaria, y debido a que existen errores en la cuantificación de esta, se hacen necesarios esfuerzos para el desarrollo de nuevas tecnologías que sirvan como apoyo a los procesos de diagnóstico en el laboratorio. Ya pasando al impacto económico, tenemos que debido a los altos costos en dinero, tiempo de operación y trabajo del personal, las IPS requieren de una tecnología adecuada que permita obtener valores confiables para evitar la probabilidad de que se presenten falsos negativos o falsos positivos en la cuantificación de las muestras. Por tanto, implementando un algoritmo capaz de calcular los principales componentes sanguíneos aumentarían las ganancias por servicio, ya que se solventarían parcial o totalmente los errores mencionados anteriormente. Y no solo esto, sino que esto estaría al alcance de todos con la simple adquisición de una computadora con parámetros mínimos establecidos por fábrica, pero lo más importante es que disminuiría el riesgo de un mal diagnóstico al paciente por parte de la IPS. Ya teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, nos planteamos la siguiente hipótesis de investigación. El rendimiento de un algoritmo con técnicas de procesamiento digital de imágenes y modelos de Machine Learning presenta condiciones de desempeño mínimas y adecuadas para la clasificación de glóbulos blancos diferenciados analizados en el laboratorio clínico. Asimismo, nos planteamos el siguiente objetivo general: desarrollar un algoritmo de clasificación que identifique glóbulos blancos diferenciados a través de técnicas de procesamiento digital de imágenes y algoritmos de clasificación con el software de programación MATLAB. Para desarrollar el objetivo general, tenemos los siguientes objetivos específicos: construir una base de datos con imágenes de los componentes sanguíneos con la técnica de frotis de sangre periférico. En segundo lugar, tenemos caracterizar los leucocitos diferenciados mediante filtros digitales y el modelo de extracción de características relevantes Back of Visual Words. En tercer lugar, tenemos implementar modelos de clasificación para los datos cuantitativos de las características extraídas de las imágenes. Y finalmente, tenemos evaluar el desempeño del algoritmo mediante la comparación de resultados obtenidos con los del laboratorista.
Los materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes: un microscopio digital y una cámara adaptada a él de 5 megapíxeles. Nuestros computadores, láminas y laminillas, tinción de Wright, que es la tinción más comúnmente utilizada para la visualización correcta de los glóbulos blancos diferenciados, y la licencia de MATLAB con la que la universidad ya cuenta. La población de estudio fueron hombres y mujeres estudiosos, profesores o incluso auxiliares del laboratorio totalmente voluntarios de la Universidad Manuela Beltrán, mayores de edad. Para el reclutamiento de ellos se preguntó dentro del formato de registro de datos si padecía algún tipo de enfermedad sanguínea. En caso de que los participantes lo desconocieran, se iban a seguir los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en la República de Colombia el 11 de junio del año 2008. Importante, esta población es no probabilística y se escogió a conveniencia. Con respecto a la metodología de investigación, tenemos que esta es una investigación cuantitativa de tipo correlacional, ya que se usan variables como la sensibilidad, especificidad y exactitud mediante modelos predictivos a los glóbulos blancos diferenciados. La metodología se decidió llevar a cabo en 4 fases. Cada una de ellas busca responder con cada objetivo específico. Para la fase número 1, que da cumplimiento con el objetivo número 1, está la construcción de la base de datos. ¿Cómo se realizó? A través de la obtención de las muestras, hacíamos el frotix de sangre periférico, visualizábamos las muestras y tomábamos las respectivas fotografías. Luego tenemos la fase 2 que responde al objetivo específico número 2. Acá se hace el procesamiento de las imágenes y la extracción de las características. Con respecto al procesamiento se hace el mejoramiento, segmentación y etiquetado de la imagen y la extracción de características se realizó mediante el método de Back-off Visual Words y este tiene embebido un método de agrupamiento llamado K-means clustering. Para la fase número 3, que da cumplimiento con el objetivo número 3, están los modelos de clasificación. ¿Cómo se realizaron? A través de la implementación de los modelos, con el método de validación cruzada, se clasificaron los 22 algoritmos que nos brinda MATLAB. Y finalmente tenemos la fase 4 que da al cumplimiento al objetivo específico número 4, que es la evaluación del algoritmo, donde tomamos los datos, le realizamos un análisis y damos consejos para futuros estudios. Metodología, fase 1, la construcción de la base de datos. Acá queremos detenernos y darle las gracias al Instituto del Cáncer que nos colaboró con la recolección de las muestras para nosotros hacer la respectiva construcción de nuestra base de datos. Como podemos ver en la figura número 9, en la parte de atrás, está cada una de las muestras recolectadas por los pacientes. Se realizó con el método de extracción de sangre venosa. Acto seguido, nosotros tomamos una pequeña muestra de los pacientes y hacíamos el correspondiente extendido de sangre periférico, al cual le añadíamos tinción de Wright. Como podemos ver en la imagen, nosotros visualizábamos esa muestra sobre un microscopio y, adaptado a nuestros computadores, logramos obtener la fotografía de manera profesional con una cuadrícula que se puede ver en cada una de las fotografías. La construcción de esta base de datos nosotros la ubicamos en un repositorio, en una página web llamada GitHub, que es un repositorio común que queda para toda la comunidad científica. En él vemos cada una de las distribuciones de las carpetas con cada una de las respectivas imágenes de los glóbulos blancos diferenciados. Vemos la descripción de cada uno y podemos visualizarla ahí mismo para determinar qué características tiene. Ahora bien, nosotros hacemos un hincapié en esto y estamos diciendo que esta base de datos es libre de ser utilizada para propósitos educativos e investigativos. Su copia, redistribución o su comercialización no autorizada están totalmente prohibidos. Le damos las gracias al grupo de investigaciones en ingeniería biomédica y al Instituto del Cáncer, y también ponemos una referencia que, en dado caso que se vaya a utilizar por propósito investigativo, esta base de datos debe ser citada con esa referencia que aparece en pantalla. También nosotros tenemos en esta misma página web cada uno de los algoritmos que nosotros creamos para la clasificación correcta de estos glóbulos blancos diferenciados. Ya teniendo construida la base de datos, podemos pasar al procesamiento de las imágenes. Acá aplicamos una serie de filtros con el fin de suavizar la imagen, eliminar ruido, realzar la imagen y detectar bordes. ¿Cómo lo hicimos? Inicialmente aplicamos un filtro gaussiano con una desviación estándar de 0.5 con el fin de eliminar el ruido producido por los circuitos electrónicos o por la falta de iluminación. Posteriormente, aplicamos un filtro de mediana, el cual busca reducir el ruido en el proceso de digitalización. Posteriormente, pasamos a la ecualización del histograma, donde realzamos el nivel de gris de la imagen, permitiendo una mejor visualización del núcleo y la membrana plasmática. Finalmente, tenemos la detección de bordes mediante el algoritmo de Canny, donde se resaltan bordes tanto fuertes como débiles, no se detectan falsos bordes y este es más inmune al ruido. Como resultado de esta fase, podemos ver cada uno de los glóbulos blancos diferenciados con su respectiva clase y el procesamiento que se les realizó. Ya después podemos pasar a la extracción de las características. Esta fue hecha con el método de Back-off Visual Words o por su traducción bolsa de palabras visuales. Las palabras visuales son parches de imágenes y sus vectores de características asociados. Para entender a grosso modo este método, pusimos un ejemplo con una mujer, una bicicleta y un violín, donde se extraen sus características relevantes y se construye el vector de características asociados. Acá podemos ver el nivel de ocurrencia y que coincide con lo que corresponde a cada imagen.
A partir de la introducción que dio mi compañero, nosotros vamos a explicar qué realizamos nosotros para la extracción de características. En primer lugar, se van a extraer las características de cada una de las imágenes, realizando la detección y la descripción de cada una de ellas, así como lo vemos en el gráfico. Acto seguido, nosotros teníamos la representación de sus características. Esto nos indicará el vocabulario de palabras. Este vocabulario entrará al clasificador y este nos indicará de qué tipo de glóbulo blanco nosotros estamos hablando. La detección y descripción de las características se van a obtener a partir de las características locales calculadas utilizando el método de SORF, el cual nos da la imagen que tiene los diferentes puntos blancos. Una vez tenemos estas características, procedemos a construir el diccionario de palabras visuales. Este nos va a servir para discretizar o agrupar estas características de la imagen y así poder obtener un histograma de palabras como representación final de toda la imagen. Pero, ¿cómo construimos este vocabulario de palabras? A través del método de Cummings-Clausen. Este es un método de agrupamiento, básicamente, que tiene como objetivo la participación de un conjunto de C observaciones, que en esta investigación fueron 114.688 en cada grupo, que para nosotros fueron 500, en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Una vez nosotros tenemos agrupadas esas observaciones en los cada número de grupos correspondientes, obtendremos el histograma de los datos, el cual nos dotará al clasificador de la información suficiente para implementar los modelos de clasificación correspondientes. Los resultados de esta fase no son más que las características extraídas de toda nuestra base de datos, de todas las imágenes de nuestra base de datos. Ahora bien, para la metodología fase 3, que es la implementación de los modelos de clasificación, esto lo realizamos con la ayuda del Classification Learner App de MATLAB. En él se ejecutaron todos los algoritmos sobre los datos obtenidos anteriormente en la extracción de características. Esta herramienta contiene 22 tipos de algoritmos de clasificación, los cuales están representados en 5 clases. Los Tree-Based, los Discriminant Analysis, los Support Vector Machine, los K-Nearest Neighbor y los Ensemble. Se ejecutaron todos los algoritmos anteriormente mencionados sobre los datos que nosotros obtenimos de la creación de características, realizando un total de 5 experimentos por cada uno de ellos, lo cual es lo recomendado para evitar el overfitting o el sobreentrenamiento. De igual manera, la ejecución de estos 5 experimentos permitió hallar la media aritmética de la exactitud y la desviación estándar. Se escogieron los algoritmos de clasificación más altos del total de experimentos realizados. Es decir, nosotros escogimos los 6 mejores de una lista de 110 algoritmos que nosotros entrenamos, que son los modelos que nosotros estamos proponiendo en esta investigación y son los que pueden ver en la parte derecha de esa diapositiva. Ahora bien, para la implementación de esos algoritmos se debe utilizar un método de validación de datos. En esta investigación se utilizó el método de validación cruzada. ¿En qué consiste este método? Utilizaremos nuestra base de entrenamiento para entrenar y evaluar al mismo tiempo. La tabla obtenida de la instalación de características, que es la que vemos en el fondo de esta imagen, la vamos a dividir en K partes iguales. Para esta investigación nosotros K la vamos a dividir en 7. Entonces, entrenamos las primeras 6 partes de nuestro modelo y lo probamos en la séptima. Después lo entrenamos en la quinta y en la séptima y lo probamos en la sexta. Después lo entrenamos en la cuarta, en la sexta, en la séptima y lo entrenamos en la quinta. Esto lo vamos a repetir cada número de veces, dejando siempre uno fuera del entrenamiento para la evaluación. Luego nosotros vamos a promediar el desempeño de cada uno y obtenemos el desempeño esperado. Este procedimiento nosotros lo realizamos para cada uno de los 22 clasificadores previamente mencionados, cuyos resultados han sido muy interesantes y vamos a andar en detalle en la parte de resultados, ya que no todos los modelos de clasificación funcionan para este tipo de datos y los que funcionan tienen grandes medidas de rendimiento. También de manera experimental utilizamos el método de validación de Holdout Validation. Sin embargo, para esta base de datos en particular no es eficiente por los datos que tenemos y no lo recomendamos utilizar para este tipo de base de datos. Como resultados de esta fase, se resaltaron los 5 experimentos realizados, donde se obtiene la exactitud en porcentaje para cada uno de ellos, tanto en cross-validation como holdout validation. Los modelos en el recuadro rojo nos indican un alto nivel de exactitud. Como dijo mi compañero, la realización de los 5 experimentos para cada clasificador es con el fin de evitar el sobreajuste en algún experimento y así evitar la afectación negativa al rendimiento de los modelos de entrenamiento. Acá podemos ver resaltado el LDA, el SVM, Linear, Quadratic y Cubic. Acá podemos ver resaltado el KNN fino y el subspace KNN, por favor ténganlo en cuenta.
Con el fin de visualizar la información más organizada, observamos la exactitud promedio de los 5 experimentos junto con su desviación estándar. Se resaltaron los 6 modelos que anteriormente estaban en el recuadro rojo. Estos fueron los que tuvieron un rendimiento mayor al 80%. Además, se dejó un resaltado, el Subspace KNN, que fue el de mayor rendimiento medio presentado tanto para cross-validation como para holdout validation. Se resalta también que de los modelos resaltados, el discriminante lineal para cross-validation tuvo una desviación estándar de 0. Para tener una mejor visualización de los resultados se obtuvieron dos gráficos, ambos con los 6 clasificadores resaltados previamente, donde en uno se aprecia la exactitud media y en el otro la desviación estándar. En el primero se aprecia un rendimiento parejo y se ve con más claridad la superioridad del Subspace KNN. Con respecto al gráfico de desviación estándar, se nota fácilmente la notable dispersión para los datos para holdout validation, lo que corrobora la teoría que para este tipo de validación es óptimo una base de datos grande. Se tuvo una dispersión promedio de 3.01 para cross validation y de 7.47 para holdout validation. Acto seguido podemos pasar a la fase 4, que es la obtención de las medidas de rendimiento. Acá tenemos como ejemplo la matriz de confusión del experimento de Subspace KNN con exactitud más alta, donde tenemos como clase A los eosinófilos, clase B los linfocitos, clase C los monocitos y clase D los neutrófilos. Para poder estimar las medidas de rendimiento en más de dos clases, se tiene que tomar una clase como true y las otras como predicted. La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente una imagen de la clase predicted, la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente una imagen de la clase true, la exactitud es la medida de rendimiento general y el score es el promedio entre la sensibilidad y la especificidad. Como resultado de esta fase, se puso como ejemplo una tabla con 4 clasificadores con la exactitud más alta, donde se dio la sensibilidad, especificidad y score para cada una de las clases, de las 4 clases. Quisimos también detallar algunos detalles principales del desarrollo de los clasificadores, como por ejemplo la velocidad de predicción, el tiempo de entrenamiento y especialmente para el Subspace KNN, el número de ciclos de aprendizaje. Se puede observar con mayor tiempo de entrenamiento el Subspace KNN, sin embargo este se justifica debido al proceso que este tiene que hacer para obtener la exactitud del modelo, en contraste con LDA, que tiene un tiempo de proceso mucho menor, viéndose reflejado en el tiempo de entrenamiento y la velocidad de observación. En este punto respondemos nuestra pregunta de investigación y corroboramos nuestra hipótesis. También nosotros realizamos una prueba con otra base de datos en la que hicimos el mismo procedimiento que hicimos en todas las fases, pero para con esta base de datos en particular. ¿De dónde la tomamos? Del Centro de Investigaciones Hematológico y Oncológico del Hospital de Khomeini en Teherán, en Irán, en la ciudad de Teherán. Como podemos ver, las imágenes no son iguales a las imágenes que nosotros obtuvimos, precisamente porque lo hacen con una técnica diferente llamada GISMA. De igual manera, como se puede evidenciar en los resultados del procesamiento con la otra base de datos, las imágenes, su color no es el mismo que nos daría a nosotros la atención de Wright. Sin embargo, los resultados son muy buenos, ya que como podemos ver en cada una de las matrices de confusión, de los mejores resultados que fueron las matrices de confusión del algoritmo del SVM cúbico y del SVM cuadrático, la exactitud para estos dos modelos sobrepasa el 80%. También nosotros hicimos una comparación de nuestro modelo con artículos recientes que hicieron el mismo procedimiento. Vemos que los más recientes utilizaron redes neuronales convolucionales. El inconveniente con las redes neuronales convolucionales son la base de datos. Se necesita una base de datos lo suficientemente grandes para que estas redes sirvan de manera eficiente. También nosotros vemos acá que un artículo hecho en el 2018, donde utilizaron algoritmos de Machine Learning, presenta una exactitud del 92.8%. 4 puntos por debajo de la nuestra, que está en 96.4, y con una base de datos de solo 59 imágenes, mientras que la nuestra tiene 98 imágenes. Como conclusiones, la primera es que se construyó efectivamente una base de datos con las 98 imágenes que fueron obtenidas al realizar la toma de la muestra de 10 voluntarios, la cual podrá ser usada para propósitos educativos e investigativos. En segundo lugar, tenemos que las imágenes obtenidas se caracterizaron mediante filtros digitales con mejoramiento, segmentación y detección de bordes mediante el algoritmo de Canny, que para estas imágenes fue muy superior con respecto a otros como Sowell, Prewitt o Roberts. Se implementaron modelos de clasificación para los datos cuantitativos obtenidos anteriormente. Se tomaron los 22 clasificadores y estos se escogieron los 4 con mejor exactitud media. Esos modelos fueron el Ensemble Subspace KNN, las máquinas de soporte vectorial cúbico y cuadrático y el discriminante lineal. También tenemos que se realizó el análisis de los algoritmos implementados en los datos cuantitativos, obteniendo las medidas de rendimiento de exactitud, sensibilidad, especificidad y score. Los resultados a detalle de la investigación están en el artículo llamado Low Cost Classification Method for Differentiated White Blood Cells Using Digital Image Processing, desarrollado en conjunto con el Dr. Juan Aceros de la North Florida University. También
En las conclusiones evidenciamos que los linfocitos en todos los clasificadores escogidos tuvieron un valor de sensibilidad de 1. Eso se presume que se vea su morfología, por el núcleo prominente que presenta en casi toda la célula y su forma circular. Eso permite una mejor clasificación para ella. En último lugar, tenemos que, debido al núcleo bilobulado y sus gránulos característicos, los eosinófilos en los dos primeros clasificadores también tuvieron sensibilidad de 1. En los otros dos fue sobre 0.85. Asimismo, nosotros dejamos unas recomendaciones, como por ejemplo ampliar la base de datos para posteriormente usar redes neuronales que quizás pueda mejorar los resultados obtenidos en la presente investigación. Y finalmente tenemos rectificar los resultados con un bacteriólogo en las imágenes obtenidas en el laboratorio. Los logros obtenidos en esta investigación van en la participación de un congreso internacional en contextos clínicos y de la salud donde presentamos este trabajo de investigación. También el primer lugar en el tercer encuentro de semilleros de investigación y el segundo lugar en la Feria de la Ciencia e Ingeniería, ambos realizados en la Universidad Manuela Beltrán. Finalmente tenemos las referencias utilizadas para la realización de las diapositivas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su tiempo.